Estamos muy contentos y muy contentas de recibir a dos compañeras del camino del arte de contar historias que empezaron hace bastante tiempo ya. Entonces, por eso están aquí, porque queremos destacar su recorrido, su camino, su andar. Y también queremos, dentro de esta segunda temporada, poner en valor no solo la narración oral y a sus cultores o cultoras, sino que también el trabajo de compañía. Es decir, decidir andar juntos o juntas de la mano y tener travesías y periplos varios en ese andar. Entonces queremos saber un poco más de ellas, de cómo conviven, cómo se organizan, cómo llegaron a juntarse, cómo en la vida, ¿no?, las unió. Así que recibimos con mucho cariño a Carmen Borges y a Gabriela Pizarro. Ambas viven ahora actualmente en Puerto Varas y ahí están cultivando, ¿cierto?, como este oficio. Y eso, saber también qué significa, por eso es correr la voz, qué significa trabajar, vivir, estudiar, respirar, inspirarse de los cuentos al sur de Chile. Bienvenidas, chiquillas, estoy muy contenta de que estén acá. Hola, muchas gracias. Igual, la verdad es que nos venimos de Puerto Varas. Gabriela vive en Frutillar y yo vivo en Yanquihue. Partimos como compañía en Puerto Varas hace un tiempo, pero de ahí ya decidimos irnos cada una a sus espacios. Ya. Que Puerto Varas a separarse. Sí. Decidimos estar muy lejos la una de la otra. Alejarnos. Claro. Gaby, ¿tú cómo estás? Muchas gracias, Claudia, por estar aquí, por esta invitación tan linda. También valoramos mucho tu trabajo y nada, por estar aquí hoy día. Para mí, por lo menos, primera vez, además que estoy en Conce, así es que ha sido también un conocer por ahí lugares importantes por mi historia y en compañía además de esta tremenda compañera, amiga, hermana, como decimos nosotros, hermanas en los cuentos. Sí, ay, qué lindo. Muchas gracias. Y también a todo el equipo que aquí nos recibe y nos acompaña. Sí, qué bueno. Mira, nosotros queremos como conocer un poco más de lo que significa, ¿cierto?, este camino, pero desde un recorrido, ¿no? Un recorrido que probablemente se dio en la infancia. A mí me interesa mucho saber si es que es así o no. Por eso siempre le pregunto a los invitados y invitadas si recuerdan quizás algún momento de su infancia, y quizás en eso también que nos respondan dónde nacieron, si recuerdan alguna persona, a algún vecino, vecina, tío, tía, papá, mamá, abuelo, o alguna situación en que ustedes hayan resonado con algún cuento, si eso se daba o no en su familia, si quizás fue o no ahí en esa niñez donde se sembró esta semillita, ¿no? Entonces, no sé quién, la que quiera partir, que nos cuente un poquitito dónde quizás nació, un poco de su familia y su relación con los cuentos en la niñez. De todas maneras, yo fui formada en los cuentos por mi abuela, mi abuela paterna. Ella era modista, entonces yo iba a su casa siendo muy niñita y ella me contaba cuentos y me contaba historias. Era una mujer muy humilde, entonces tenía un brasero, ponía la tetera, ponía un poquito de leche, ella tomaba mate de agua y a mí me daba mate de leche y me contaba historias. ¿Cómo se llama tu abuela? Luisa. ¿Luisa cuánto? Sí, Cortés. Luisa Cortés. Luisa Cortés. Oye, Luisa Cortés, sí. ¿Dónde vivía? En Ovalle. En Ovalle, en el norte. Sí, Mira, nos fuimos al tiro al norte. Así que yo nací en Ovalle, en el norte, viví hasta la adolescencia y de ahí, bueno, me fui a otros lugares, pero sí, mi abuela fue fundamental y mi papá. ¿Y en qué sector de Ovalle vivía ella? Ella vivía en una calle que se llama calle Antofagasta, en el centro de Ovalle. Pues Ovalle era un caserío, sí, claro, de, no sé, 4 cuadras o 5 cuadras y que vivía básicamente la agricultura de los otros pueblos y también de la maestranza. La maestranza de Ovalle era muy importante porque era donde se arreglaban los trenes que iban al norte. Entonces ahí era fundamental la maestranza. La mayoría de la gente trabajaba en la maestranza. Entonces, oye, ¿y ella, su oficio era como costurear? Qué lindo. Ella era costurera, ¿Y sí. qué costureaba? Ella costureaba para la gente rica,
En ese tiempo obrera no existían, total. sí, Pampina, obrera. Sí, en ese tiempo no existían las multitiendas ni nada, entonces la gente con plata iba a la tienda más cara o venía a Santiago, encargaba telas y ella les hacía los vestidos. Oye, Sí. ¿y tenía su taller en la casa? En la ¿Como casa. en algún espacio de la casa? Sí, su casa era bien humilde, Ya. pero tenía el comedor, lo que es el comedor, era su mesa larga, como de 2 metros por 1 metro, tenía, me acuerdo, un espejo gigante para que se miraran La sus gente. clientas, claro, y un baño donde se cambiaba la ropa, qué sé yo. Sí. ¿Y la mesa servía para como comedor de ustedes, como de La familia, y a la mesa- vez como taller? Es que ella vivía solita, era viuda, mi Ah, papá, que mi papá era hijo único, vivía con mi mamá en su casa y conmigo y con mis hermanos. Entonces ella vivía solita. Y no, más que nada ella en la cocina tenía una mesita como una mesa ratona ajá. y ahí ella comía Y o ahí cuando comía. estábamos juntas. Solamente cuando había un cumpleaños, una cosa así, esa mesa la Se ocupaba ocupaba. O para, sea que en el claro, fondo era su era taller. su taller, sí, sí. Era una casa chiquita que tenía su dormitorio y eso nomás, pues sí, ella era humilde. Y Oye, ahí aprendí a escuchar cuentos y mi papá también fue fundamental. Mi papá era profe básico. ah, Entonces él sí, me contaba historias, me cantaba, me recitaba. Entonces él también fue fundamental. Yo creo que fueron las dos personas fundamentales. Y el cuento, por ejemplo, o los poemas, el lagarto está llorando, la lagarta está llorando. El lagarto y la lagarta con delantalitos blancos. Ese me lo recitaba mi qué padre. bonito. Entonces, ahí conocí bueno, García Lorca y todos los grandes, pues. Entonces sí, Mira, qué mi mundo de los afortunada. cuentos fue de bebé, creo. Y podrías quizás, bueno, ahora ya lo dijiste, como en la cocina, un brasero, dijiste, Sí, un y brasero. ponía un poquito de leche en un En un choquito, jarrito, un sí, jarrito. sí. ¿Y recuerdas algún día, quizás algún momento como en especial que tengas en la retina que a ti algo, no sé, te haya como emocionado, conmocionado o alegrado? Es que siempre me emocionaba mi abuela. Ella Mm, era como muy dulce conmigo. mm. Entonces, cuando ella me contaba una historia, ella me hablaba mucho de sus hermanos. Y era una cosa bien extraña porque mi Eso me abuela, gustaría que cuentes cómo ella contaba, ¿te acuerdas? sí, claro, ella me hablaba de sus hermanos, decía, mira, mi hermano Carlos, que también era muy humilde, mi hermano Carlos y mi hermano Luis, a mi hermano Luis yo no lo veo, decía, no lo veo desde hace muchos años, se fue a vivir al sur. Y entonces ahí ella se quedaba como pensativa, mirando un poco. Era una mujer alegre, pero también de repente tenía como mucha reminiscencia Mm, de lo que había vivido. como melancólica. Sí, un poco melancólica cuando se acordaba de su familia. Ella vivió con su madre hasta que murió la mamá María, que yo le decía que era la mamá de ella. Entonces era melancólica, pero era alegre también. Y tenía algo muy especial que yo no sé, no me lo explico todavía. Siendo una mujer tan humilde, ella sabía leer y escribir. Ah, Mi abuelo no, mi abuelo era analfabeto. Pero mi abuela, bueno, de lo que yo te estoy hablando, igual es de mi abuela viuda ya, porque mi abuelo murió cuando yo era muy bebé. Pero ella sí sabía leer y sabía escribir. Y siempre había libros en su casa, además. mira. Sí, no, era una cosa muy extraña, ¿Podrías sí, sí. escribir algo de eso como generar una posible historia sobre cómo llegó a leer? Porque estamos hablando de qué años más o menos cuando tú eras Sí, niña. años 61, 62. Ya. Yo nací en 59, 62, 63, que era que ya me iba con mi abuela. Ya más grande también, porque además me contaba historia y me ponía un montón de agujas e hilos. ¿Ya? Y yo tenía que, mientras ella me contaba la historia, le iba enhebrando las agujas. Ay, ¿Ya? qué Porque ella tenía que seguir cosiendo. A veces estaba claro, cosiendo y yo estaba vamos con ella. trabajando. Ella estaba trabajando, me dejaba como así como 10 o 12 agujas. Entonces ya, y la hebra, me acuerdo, me decía, la hebra no tiene que ser larga, tiene que ser como de este tamaño, porque más larga se enreda, es la hebra del diablo, me decía. Si es más larga, es la hebra del diablo. La hebra del diablo. Yo siempre me acuerdo de eso, porque de repente yo trato de enhebrar una aguja y coser con hilo más largo y de verdad se enreda, así que no lo intenten. Sí, no, Sí. de hecho yo me acuerdo cuando chica quería coser mi ropa, pero me gustaba hacer ropa y agarraba el hilo y lo ponía así y hacía esto. Sí, exactamente. Sí. Después iba, y tenía un pelotón ahí. Sí, se Mucha mi enreda. costura. La Me hebra del faltó esa diablo. abuela. Sí, esa es. Gracias. Oye, Gaby, tú, así como, ¿qué recuerdos tienes de infancia, como relacionados también quizás donde naciste, con quién viviste? Y si alguna de esas personas que te circundaban y acompañaban les gustaba contar o no sé, escuchar historias. Sí, bueno,
Yo nací en la quinta región, nací en Viña, viví entre Villa Alemana, en el campo, después me volví a la gran ciudad, Valparaíso, y la verdad que la lectura, el lenguaje estaba súper presente porque mi papá era librero y anticuario. Mi papá tenía una librería de libros usados. No. En una calle. ¿En qué calle? Almirante Montt. ¿En Valpo? ¿Dónde ¿La está? que estaba antes del Congreso? No. No, poco pasado. Plaza Aníbal Pinto, Ya. donde está el icónico Cinzano. Ajá. Al frente de ese edificio tremendo. Sí. Ya, ahí vivía, o sea, tremendo, ¿no? Para mí era en esa época. Claro, todo era grande. Gigante. Gigante, pero es que era muy ancho. Ahí vivíamos. Y ahí estaba Almirante Montt. Ajá. Bueno, él había tenido antes cerca de la Plaza Victoria igual, pero cuando yo ya estaba más grande, vivía ahí y eran libros usados. Entonces, además que, bueno, Valparaíso, húmedo y todo, ese olor a humedad. A humedecido. Aquí sí. decimos apercanado, ¿no? Sí. ¿Cierto? De hecho, bueno, dentro de las cosas también importantes, o sea, relevantes de mi padre, el Pablo Neruda era su cliente. Llegaba ya con su mecenas a buscar libros y ahí mi papá le tenía... Yo no alcancé a ver eso, pero Ya. después me contaba. Te contaba. Sí, le hicieron un reportaje, qué sé yo. Entonces, y mi mamá era nutricionista y trabajaba en el hospital Van Buren, ese tremendo hospital. Sí. Entonces, yo llegué, bueno, en verdad de chica, que siempre eran, sobre todo mi mamá era muy juguetona. Entonces siempre eran los trabalenguas, siempre eran los refranes, siempre era el juego de palabras. De hecho, el niño dueño vivía en un bosque donde brincondonte. Era también un cuento que ella me contaba de la madre godeable perincondeable. Y yo me acordé, pero parece que me lo contaba cuando era muy chica, y en uno de los festivales que fui a Argentina, que fue muy lindo porque salimos a recorrer las calles, golpeábamos las puertas y le invitábamos a las personas que iban ahí si querían escuchar cuentos. Y yo andaba con unos compañeros colombianos y de repente escucho el cuento. Y yo dije, no puede ser, y él lo está diciendo completo porque parece que mi mamá entre que inventaba, porque era muy, muy cuentera, mi mamá era muy cuentera, muy inventona. Y fue muy, muy emocionante esa vez porque de hecho él me pasó el texto completo. Y desde ahí yo lo empecé a contar. Ay, ¿lo vas a contar al final? De repente sí. Tenía otro, pero bueno, tenía otro ya. Pero ya, volviendo entonces, sí. yo llegué a ir a los 8 años a Valpo, antes viví más campestre y estaba en mi colegio ahí en el Cerro Alegre. Entonces yo en la tarde me pasaba a la librería de mi papá, tomábamos tecito, yo lo escuchaba cuando llegaba la gente y él le recomendaba libros. A mi papá era un enciclopedia, un hombre tremendamente culto. Entonces yo además veía cuando llegaba en ese tiempo se empastaban. Claro. Estaba el Mampato, estaban varias como revistas, digamos. Entonces el monitor, se usaba el empaste. Entonces yo veía que llegaba un señor chiquitito con una maleta de cuero y abría esa maleta y ¡guau! Aparecían todas estas revistas empastadas. Entonces yo arriba me sobaba las manos y esperaba venir el Mampato, sobre todo que me encantaba. Entonces así pasaba mis tardes, y si no, bueno, donde mi mamá, y era también tenía una amiga que era hija de otra funcionaria, recorríamos el hospital, nos metíamos en la morgue y salíamos corriendo. Así pasaban mis tardes en Valpo. Y la verdad que yo siento que sí, o sea, siempre estuve lleno de libros en la casa. De repente a uno le regalaban un libro y había que tener cuidado, porque con mi papá vendía libros de repente. Después iba a la librería y lo veía y que estaba en el estante. De verdad. De verdad. Entonces después mi papá decía, no, pero sí, léalo. Y después lo vendemos. ¿Para qué lo vendo? Claro, usted lo puede ir a leer aquí, Gabrielita. Sí. Venga a leerlo acá, hasta que lo venda. De hecho, hace algo bonito también que recuerdo. A los 8 años él me regaló Corazón empastado. ¿Ya? En ese momento no lo pesqué mucho. Yo disfrutaba más de la ilustración. Me imagino. De la estética del libro. Eso era... Pero eso siento que fue como lo que de todas maneras fue una semilla potente, con mucho amor. O sea,
yo veía este cariño, o sea, mi papá sabía de todo. De hecho, cuando él después tuvo la oportunidad de viajar a Europa, él llegaba a los museos y ya sabía todo dónde estaba. Sabía más que, Sabía que los guías. dónde estaba cada cuadro, la historia, sí. Entonces, eso Oye, fueron mira. grandes maestros y maestras, mi padre y mi madre. Qué lindas historias, chiquillas, muchas gracias. Me emocioné un poquito, porque como que tienen tan vivido el recuerdo que como uno también el tiro me empieza a imaginar, yo me empiezo a imaginar todo lo que me cuentan. Entonces, como que gracias por poder entrar también. Siento que por una cosa de edad, y no quiero decir nada con esto, también nos llevan a nosotros, a otras generaciones, a entender ese Chile que también ya a veces está muy distante, ¿no? Porque, por ejemplo, hablar de los años 60, casi antes, ¿no?, del gobierno de Eduardo Frei, que fue como también muy icónico, como que empezaron ahí a venir muchas transformaciones sociales en Chile, hasta antes de eso igual había mucha pobreza, era así, que nosotros tampoco dimensionamos, o sea, sabemos que ahora nos toca enfrentar otras problemáticas sociales, pero desconocemos en verdad lo que significó para una generación de personas, ya dos hacia atrás, enfrentarse también con esa pobreza de pasar hambre, ¿no? De andar descalzo en descalzo, como que era ese otro Chile incluso. Dentro de lo mismo, ¿cómo después ustedes dentro de, no sé, pues sus propias necesidades y búsquedas ya como más adolescentes, jóvenes, empezaron también a quizás acercarse al camino de los cuentos, o todavía no, o alejarse? ¿Cómo llegaron a decidir también qué querían hacer más de sus vidas? ¿Cómo se fue perfilando su rutita? Bueno, en el caso mío, la literatura fue muy marcadora, o sea, fue maravillosa. Yo era una niña muy retraída, Okay. entonces me arrancaba del mundo leyendo. Era la mejor forma. Entonces, además que claro, en mi casa mi papá también compraba muchos libros, era como comprar pan. Siempre había libros y llegaba con libros nuevos y nos recibía en Santiago y no los vendía. Felizmente no los vendía. No, felizmente no los vendía. Entonces siempre había libros y había una biblioteca que yo se la agradezco mucho, que él tenía una biblioteca muy buena, pero una biblioteca abierta sin censura. ¿Ya? Él entendía que nosotros íbamos creciendo y de acuerdo, y eso lo aplicamos ahora con la Gaby cuando hacemos talleres, a la madurez lectora de cada uno de nosotros íbamos a elegir nosotros el libro que íbamos a leer. ¡Wow, qué pro! Entonces era muy pro eso. Entonces yo leí muchas cosas desde muy chica. Si yo que estaba ahí, pues estaban todos los libros. ¿Qué libro recuerdas que te marcó un poco, como que te abrió también en ese universo? Había un libro maravilloso, no me recuerdo el autor, creo que un autor inglesa que se llama El pequeño sur del África. Ajá. ¿Ya? Y es la historia de una niña que va a inglesa, pero sus papás se van al África, ¿ya?, a trabajar. A cazar. No, Inglaterra, el África o el lugar debe haber sido colonia en ese momento de Inglaterra. Por supuesto. Entonces, esta niña conoce un pigmeo y este pigmeo para ella era un muñeco. ¿Ya? Y se hacen muy amigas. Y ese pigmeo se llamaba Su. Y viven un montón de experiencias y de juegos y qué sé yo, muy, muy bellas. Entonces, era una cosa que tú después la ves y ves cómo es un cuento que habla de la integración, de cómo una niña ve a un pigmeo y no tiene ningún problema de hacerse amigo, de recorrer el mundo, de caminar con él, de vivir aventuras. Ese cuento me marcó mucho, me marcó tanto que mi abuela, que era muy sabia, como vio que yo estaba como rayando con eso, me regaló una muñeca, negra, de baquelita, con una guaguita así chiquitita, también negrita. No sé qué hice con esa muñeca. Me arrepiento de no haberla cuidado, ahora para mí sería una joya, pero jugué mucho con eso. Ese cuento me marcó mucho. Y los cuentos de la Alicia Morel me fascinan todavía hasta el día de hoy. Sí. Hasta el día de hoy yo los cuento. Sí, qué grande ella. Sí, maravillosa. Bueno, un montón de cosas y de libros también que van surgiendo cuando uno va recorriendo hacia atrás. Entonces tú tenías más bien un mundo lector, te alimentabas mucho eso como un refugio más de intimidad. Pero ¿cuándo pasó como esto de también quizás conectar con alguien o estar en espacios donde las historias contadas empezaran a dar
no sé, como a darle todo un sentido, ¿no? Decir como, oye, esto me gusta. La verdad es que yo, bueno, me gustaba mucho la literatura, después entré a la universidad a estudiar pedagogía en castellano. Ah, ya, siempre con el lenguaje. ¿Ah? Siempre, siempre. Y no, si yo era como la nerd del curso, cuando me acuerdo que yo estaba en tercero medio y pedí que de regalo de Pascua quería que me regalaran un libro, así mis amigas me decían, tú estás loca, ¿sabes? Que piden cualquier cosa, pero yo quería por quién doblan las campanas de... Qué lindo. Me dijo, entonces, y me lo regalaron. Sí, me lo regaló, mi papá me lo regaló. Lo tengo todavía. Entonces, claro, entré a la universidad a estudiar castellano. Después, por cosas de la vida, tuve que dejar la carrera. Después me vine a Santiago, me casé. Nacieron mis hijos y ahí a ellos les conté cuentos desde el día 0. Hasta que cada uno de ellos ya sabía leer y ya no necesitaba mi historia. Yo me decía, hasta los 45. Años. Cuando la mayor tenía 7 ya sabía leer, el más chico tenía 4. Entonces debo haber contado como 10 años cuentos todas las noches. Todas las noches. Carmen, ellos se dormían lindo. con un cuento, pero todas las noches. A veces me ayudaba mi marido compañero y también inventaba, porque así yo estaba cansado, qué sé yo, y él les contaba. Pero ellos vivieron el mundo de las historias. Ahí yo creo que encontré esa beta de contar. Pero después Muy la desde el amor guardé. Igual. Después la guardé por muchos O años. sea, no fue como un trabajo, un oficio, sino que era algo, una práctica tuya muy íntima, familiar. Sí, a ellos les encantaba. Ellos no se dormían si no había un cuento. Era como tomarse la leche, me imagino. Y eso yo después lo dejé de lado. Bueno, me puse a estudiar otra cosa, etcétera. Trabajé como todo el mundo. Y cuando mi hijo menor me avisa que se va a ir de la casa porque ya tiene su pareja y qué sé yo, a mí me vino como la angustia del nido vacío. ¿Qué voy a hacer ahora? Y en ese tiempo igual estaba trabajando. Y de pronto me llegó de la escuela del sindicato de periodistas, me llegó una invitación a un taller de cuentacuentos. Y yo le comento a él estaba trabajando en su tesis en un espacio que nosotros teníamos en la biblioteca, en la casa. Yo dirigía una revista de folclore en ese tiempo de la Asociación Nacional de Folclore. Entonces yo estaba hablando de eso, haciendo mi pega, y él estaba atrás. Y de repente le digo, oye, me invitan a un taller de cuentacuentos, ¿qué será eso? Entonces, ¿y qué te invita? Me dice. Entonces me dice, el colegio de periodistas me está invitando. Entonces él se para y me dice, oye, mamá, ¿por qué no lo haces? Entonces yo dice, no sé de qué se trata. Y él me dice, mira, nos contaste cuentos durante años y lo hacías tan lindo y ahora nosotros somos grandes lectores. A lo mejor con eso puedes ayudar a otros niños a que sean grandes lectores. Y eso fue como para mí un clic. ¡Ay, qué puede lindo! ser. Y fui a hacer el taller, que era lejos de mi casa, porque era en la Municipalidad de Independencia, a las 8:30 de la mañana, un día sábado. Partí a hacer el taller y me encantó. Y después ya me inscribí en la escuela de cuentacuentos, y ya después dije, esto quiero hacerlo, y de ahí ya me tiré. Sí. ¿Y quién hizo el taller? ¿Te acuerdas? Lo hizo Patricio Eguiluz, creo que era. Ah, mira el pato. Ah, mira. Lo hizo con el Colegio de Bibliotecarios. Era un proyecto. Nosotros ya sabemos de qué se tratan los proyectos ahora, pero claro. Era un proyecto. Y ahí tuve que contar un cuento. Me acuerdo que yo nunca en la vida había contado para afuera, pero el taller era así como muy teórico al principio, 2 horas. Después dijo, ya, vayan a la biblioteca, estábamos en la biblioteca, vayan a la sala de niños, elijan un cuento y lo preparan y lo cuentan. Tienen 20 minutos, por decirte algo. Ah, ya. Ya fui y elegí un cuento y lo conté después, que es El Medio Pollito, que es un cuento tradicional español que es muy entretenido. Y lo conté y me salió re bonito, a mí también me gustó. Tanto que después una colega, que después nos encontramos una vez, me acuerdo, en un restaurante, y me dijo, hola, Medio Pollito. Me Ah, y ese fue el primer cuento que conté, y sabes que no lo he vuelto a contar. ¿Lo vas a contar hoy día? El Medio Pollito, si no me acuerdo, era un medio pollito, tenía media patita, medio huevito, ya no me acuerdo. Así partí. Así partiste. ¡Ay, Sí, qué bonito recorrido! Sí. Gracias. ¿Y usted? Así como después de muy recuerdo. Cuenta la historia de ella. Vaya a seguir con la historia de la Carmen. Bueno, después se casó. Oye, no quedamos en que tu papá te vendía los libros que te... Claro, ya, no, pero sí era mucho más que eso. Sí, obvio que sí. Que bueno, fuiste bien privilegiada porque, claro, había una mamá, de partida papás muy presentes, pero también una muy creativa, ¿cierto? Que muy imaginativa, y un papá también como muy culto en todo el sentido de la palabra, de cultivar también la lectura. La música.
íbamos también, teníamos acceso como, me acuerdo que cuando estaba chica, igual fuimos a ver Don Quijote de la Mancha, la versión con la Licea Quiroga, no, ay, pero la Quinta Vergara, ahí yo aluciné, además que estaba como íbamos en pleno centro, estaba cerca del instituto francés, creo, y ahí los días domingos también habían como obras de teatro infantiles. Ahí me acuerdo que había varios actores que después están en la tele, pero era como, había acceso, tenía acceso, y también me movía en un ambiente en donde nos gustaba leer harto con mis amigas. Por lo tanto, bueno, y tenía el pleno acceso a la lectura. En el colegio, generalmente, a fin de año nos regalaban libros, me acuerdo Perico Treva por Chile, los típicos papeluchos. Entonces, como que la lectura, la música, estaba como bien cercana. Eran como parte de mi vida, de mi cotidiano. Entonces, en ese sentido, bueno, y yo era súper tímida igual. No te crees. ¿Fuiste tímida alguna vez? Sí. Muy tímida, hablaba muy, muy bajito en el colegio, en otro espacio, pero cuando estaba en confianza, ahí me abría. Entonces, lo que yo hacía era preparar de repente chistes. Ay, o historias cortitas para contar como en la reunión familiar. Qué buena. Y eso me gustaba harto. Entonces ahí... ¿Y te preparas como para un cumpleaños, ponte tú? ¿O para...? Sí, porque de repente como que mis papás igual se juntaban, no sé, pues con amigos, como que había también harta vida social en casa. Entonces ahí me atrevía yo a contar esto como más que chistes, los típicos chistes con Dorito, o de otras cosas que por ahí sacaba, o alguna historia cortita. Y ahí yo era feliz, po. Oye, ¿y te acordáis de algún momento especial que haya sido como de preparación de algo? Como más anécdota, así como algún cumpleaños, quizás alguna fiesta o algo donde hiciste todo ese ejercicio, como de montaje. Mira, no sé, no recuerdo tanto, pero lo que sí recuerdo es que también ya más hacia la adolescencia, yo tenía muy buena llegada con los niños más chicos, entonces alrededor habían tengo diferencia de 7, 8 años con mi hermana, ya alguna... tenías sobrino. Tenía sobrino, o en el mismo círculo había más niños, y yo les inventaba personajes, ponte tú el ratón de Cauce, ¿cachai? Que muy de Valpo, así, muy de Cauce, muy de ratones, y tenía ese personaje que era el ratón de Cauce, y le contaba a mi sobrina chiquitita, a unas primas de ella, estas historias del ratón de Cauce. Y eso también era como, me sentí bien creativa. ¿Te sentías bien? Me encantaba. ¿Te gustaba? Sí, me gustaba. O sea, ahí empezó como lo escénico. Probablemente, sí, me gustaba bastante lo escénico justamente. Y también había una cuestión como que ayer la hablamos con la Carmen, como muy social en mí, muy más social, de servicio, tal vez porque también mi mamá en su rol de nutricionista, ella le tocaba ir justamente a poblaciones, a lugares como hacer esta... ¿cómo se llaman? Iba a un grupo con la matrona, con sí, como son como operativos médicos, claro. Claro, entonces, y mi mamá realmente me llevaba, entonces yo veía ahí, y esa pobreza que tú hablabas de los niños a pata pelada, de las mujeres viviendo un machismo tremendo, que yo era chica, o sea, tenía ahí más 5, 6, 7, porque ahí mi mamá ya me llevaba. ¿Te acuerdas que te conté que llegué a ir a Valpo cuando tenía 8 o 9? Pero antes, cuando vivíamos por vía alemana, me llevaba. Y claro, yo no le daba mucha importancia porque vivimos, después de Viña, nos fuimos a vivir además a un sector en donde vivía mi mamá, que era nutricionista, pero también vivía el señor que manejaba la ambulancia, y yo jugaba con sus hijos, y
pero nunca me inculcó mi mamá como una diferencia, ¿me entiendes? Entonces cuando veíamos estos espacios, yo veía como cosas que tal vez un poco distintas, pero después se las escuchaba a mi mamá, que ella decía que que había que hacer tanto con las mujeres, porque el machismo era tremendamente fuerte, entonces había mujeres, su área era la alimentación, entonces tiene que haber visto muchas cosas. muchas mujeres que ellas se alimentaban muy mal, sus hijos también, por privilegiar al hombre. Entonces esas cositas me acuerdo que me iban como información, que estás chica y que no sabes, que no la procesas, pero que van quedando, que siento que también, que gracias a todas las experiencias que me mostraron también mi capacidad de poder adaptarme también en diferentes contextos que he tenido que atravesar a través de mi vida. Y eso sería como lo que te contaba antes, lo más conectado. En la adolescencia igual ya empezamos a leer los libros, la verdad que la literatura complementaria que se llama hoy día, para mí era lo mejor de la vida. Oye, y de el paso como, claro, de ese ya como ambiente familiar, pero después hacer tu vida. ¿Cómo fue? ¿Qué hiciste? ¿Te fuiste a la casa? Sí, ¿Viajaste? ¿Qué hiciste, loquilla? No, yo me casé muy chica. Ya. Sí. Tenía un pololo que es todavía mi actual compañero. Nos enamoramos mucho. Los dos también teníamos como, bueno, cositas ahí, como él en su casa. No sé, pues, y yo también, algunas situaciones como un poquito dolorosas compleja en la casa, y fuimos ahí como que, este amor adolescente. ¿Pero cómo a qué edad fue eso? Yo me casé a los 18. Ya, pero... Muy chica, o sea, 17, 18, entonces yo hice todo al revés. Me casé, nos casamos. Nadie me obligó, de hecho mi mamá no quería que me casara, pero yo fue como, no, es que hay que hacerlo. Sí, hay que hacer. Es necesario. No sé qué libro leí. No sé dónde saqué esa frase, pero bueno, ya. Pero bien, la verdad que hemos... ¿O qué libro no leíste? También. Y mi papá tampoco censuraba. Él era un muy buen mediador, él abría, ¿no? Pero bueno, ahí me uní con Julio, que hemos estado ya desde aquella época, hasta hoy, como 40 años 40 juntos, años. con altos y bajos, como es la vida, con de todo tuvimos. Tengo 5 hijos. Ha sido un caminar largo, además y con de todo, como decía la guía. Además que tenemos a nuestro hijo Felipe, muy famoso. Él igual tiene discapacidad cognitiva, entonces con él la maternidad, la crianza, la vida como que se fue complejizando muchísimo. Entonces fueron muchos años en que yo estuve ahí, bueno, Julio como proveedor. Claro, y tú más como casa y con yo el maternando, criando. ¿Entonces no estudiaste en la U? No. Y nosotros nos casamos al año, nos fuimos a Santiago, estuvimos 3 años en Santiago, que la pasamos pésimo. Ahí perdimos todo. Chuta. Más o menos salimos arrancando, no sé para dónde. Y ahí fue en el sur. En el sur había trabajo en las pesqueras, se supone. Llegamos allá y al final... Se suponía. Dio un vuelco todo y bueno, finalmente nos quedamos en el sur. Yo llegué, ya tenía 3 hijos. Sí. Caracoles. Sí, porque además que, bueno... O sea, tenía que trabajar de cualquier cosa. Sí, bueno, ahí yo iba a empezar a trabajar de guía de turismo porque yo tenía un idioma incorporado, pero finalmente... Y Julio empezó a trabajar en un camión que tenía la familia, que se trajo. Entonces ahí nos empezamos a reinventar, pero al final yo tuve que quedarme, porque además que fue en la época en que Felipe definitivamente se le pudo dar un diagnóstico, porque hasta el momento no sabíamos qué pasaba con él. Notábamos algunas dificultades en su desarrollo, en otras áreas motoras sobre todo muy bien, pero ahí ya había luces de que algo pasaba. Entonces, tu camino fue como, o gran parte de tu vida ha sido como maternar, ¿cierto? Esta vida como más familiar. ¿Y en qué minuto ustedes
¿Se conocen? ¿Se encuentran? Perdón. Yo te decía que empecé al revés porque después ya cuando mis hijos empezaron, a medida que ellos crecían, bueno, siempre fui haciendo cosas que estaban relacionadas. Trabajé en un jardín infantil, ¿Relacionás como con el criar y con el cuidar? Con el cuidar, pero también con este tema más escénico y también más relacionado con el cuentacuentos. Armé un grupo de animación. ¿Ya? ¿Animación lectora? No, de animación a cumpleaños, empresa, sí. Bueno, te gusta. Sí. No, el show, ya. Sí. Además que siempre como que tenía algunas habilidades como de gestionar, entonces, y después, claro, estuve muchos años también metida. ¿Pero como un trabajo? Era como un trabajo, sí. Animación de cumpleaños. Sí, animación de cumpleaños, entonces ahí iba. No sé si me estoy alargando mucho. No, dale. Y de ahí también estuve muchos años como liderando temas de discapacidad. En el momento en que era el camino con tu hijo. Con el camino con mi hijo, cuando la palabra inclusión, que todavía no estaba, bueno, la cuestión hoy día que esté, siento que es un concepto que está, pero tampoco siento que pasa mucho. Claro. Entonces, y ahí también me fui diversificando. Estuve como en trabajos relacionados con o sea, seguía en la crianza, seguía hasta un poco trabajando en un jardín y un poco también en este rubro de la animación de cumpleaños y de fiestas de empresa. Y también un poco con esto del camino hacia mejorar las condiciones de las personas en situación de discapacidad. Entiendo. Súper. Entonces ya tú estabas físicamente en Osorno. En Osorno. Y sí, bueno, soy un poquito volátil, dispersa, me dicen por ahí. Gaviota. Gaviota. Bueno, mi papá me decía gaviotita de los mares australes. Como que sabía que me iba a venir algún día para acá. Y cerrando un poco de cómo llegué a esto de los cuentos, la verdad que fui así como la vida de repente me ha llevado o yo me he dejado llevar. Y así llegué a espacios. Estuve también yendo a hacer talleres donde, con niños vulnerables, con niños que necesitaban estar en las tardes con alguna actividad. Y ahí como que empecé ya a abrirme más con el mundo de los cuentos. Y después, sin darme cuenta, llegué a trabajar a una librería, que fue un momento que también estaba como... Yo siempre estaba como con un pie intentando hacer algo y con el otro pie en esta crianza compleja. Como exigente igual. Distinta. Es que cuando uno tiene un hijo diferente, bueno, hay un cuento que es muy lindo. Es como... Si quieres lo... Es como cuando tú tomas un pasaje a Italia. Porque todo el mundo está muy de moda viajar a Italia y todos cuentan lo bien que lo pasaron, la maravilla de museos que recorrieron. Y con Julio decidimos tomar un pasaje a Italia. Y cuando íbamos en el avión, íbamos casi llegando, escuchamos que dicen, ha habido un cambio, vamos a aterrizar en Holanda. Y tú te preguntas, ¿pero por qué? Si yo estuve practicando el italiano, yo ya tengo unas reservas, me conseguí cómo ir a ver algunos museos, algunos lugares famosos. Y no, te dicen que llegas a Holanda. Y llegas a Holanda y te das cuenta de que no entiendes el idioma, te das cuenta que hay lugares que tú no tenías idea que existen, pero de repente también te das cuenta que hay tulipanes y que aquellos colores son hermosos y que a veces te hacen llorar y a veces te hacen dudar, pero ahí están mostrándose con esos colores. Y que Van Gogh también nació allá, y eso te empieza a conectar. Y cuando vuelves del viaje ves que todos
siguen hablando de Italia. Y tú te trajiste a Holanda. Te trajiste esas nuevas experiencias. Porque tienes que seguir. ¿Y por qué no todo lo que es diferente tiene que ser feo, tiene que ser distinto, tiene que dolerte tanto? Y ahí estamos. Llegamos a Holanda hace 40 años y a veces esos tulipanes parecen que tuvieran espinas. Pero después lo veo y me vuelvo a conectar con esos colores, con esa mirada de Felipe, que además, a pesar de todas sus discapacidades y de toda esta tremenda diferencia y de todo este peso social, él logra nada menos que a través de la pintura plasmar sus sentimientos. Y aquí estamos. Y esta compañera ha sido tremendamente apoyadora en ese sentido. Me imagino que sí. Qué bonito lo que bueno, el gesto de partida, ¿no? Y justo abrirnos a eso, o sea, cómo la vida las junta, ¿cierto? Dios las cría, ¿no? Y el diablo las junta. Absolutamente. ¿Cómo fue entonces? Porque ya tú nos contaste tu llegada al sur, bastante estrepitosa en el sentido de la crianza, como arreglando la carga sobre la marcha, como se dice. Sí. Y tú cómo llegaste, bueno, a Santiago. Y cuéntenme de ahí cómo se conocieron, claro, o cómo el día que se conocieron. Yo llegué al sur porque Santiago ya nos tenía a mí y a mi compañero muy aburridos. Ya habíamos terminado la crianza, los hijos ya estaban grandes. Qué emocionante eso, ¿no? Como de cómo estas trayectorias de madre, de mujeres como en formación, empiezan a perfilarse para acompañarse, o sea, al volverse compañía, el compartir caminos. Entonces, ya sabemos que, bueno, Gaby cómo llegó al sur, ¿cierto? Con su familia a cuestas. Y tú, Carmen, ¿cómo llegaste entonces al sur? Y también cuéntenos ambas cómo fue el día que se conocieron y cómo se empezó a gestar Cuentiarte. Bueno, al sur yo llegué el año 2015 más o menos, cansados de Santiago. Con mi compañero ya habíamos sacado la tarea con los 2 hijos. Y siempre decimos en broma, porque mi hijo seguía viviendo en la casa nuestra. Entonces, si ellos no se van, nos vamos nosotros. Y no vinimos. Pero no, la verdad es que no fue eso. Fue porque queríamos vivir en un lugar más tranquilo ya. Y también porque por el trabajo de él tenía mucho que hacer acá en el sur. El trabajo está básicamente centrado en el sur y en el extremo sur. Entonces nos vinimos a vivir acá y yo, claro, en Santiago había empezado a contar cuentos, tenía una compañía con otra amiga, se llamaba Tejiendo Cuentos, y era como empezar de nuevo, y sola, y sin conocer a nadie. Pero y con lluvia. Como yo siempre he pensado y le he dicho siempre a mis hijos, cuando de repente tú vas caminando derechito al frente y la vida te da una cachetada y te da vuelta y te hace caminar para el otro lado, y hay que aprender a caminar para el otro lado. Entonces, eso ha sido un poco también como un norte en mi vida. Yo creo que eso es así. Y no dejarte vencer por las adversidades, sino que al revés, ver cómo las enfrento. Bueno, en eso estaba sola, solitaria. Y me llega, yo en Santiago hice unos cursos con Claudio Ledesma, hice varios cursos con él, que es un narrador argentino, que es muy famoso. Y me llega una invitación de Claudio, que decía así como taller, la clínica del cuento en Puerto Vara. Otro taller, es otra invitación a taller. Otra invitación a taller, la clínica del cuento en Puerto Vara. Y yo dije, voy. Voy porque ahí voy a conocer a mis pares, a ver gente porque además era para narradores y era para... muy específico. Claro, específico porque que estuvieran preparando un cuento y él iba a sacarle los ripios a esos cuentos que uno estaba preparando. Ya, súper. Fantástico. Fui a ese taller y ahí conocí a Gabriela. ¿Y cómo fue el día? Cuéntame el día, ¿se acuerdan? Yo estaba organizando ese taller, trabajaba en la librería Macay. Claro. Y bueno, y Claudio también dijo, oye, quiero que conozcan a Carmen, porque yo en esa época tenía más trabajo con Fernanda Moleto.
ya que llevamos ya como haciendo camino al andar en el sur, desde la narración oral. Y ella dijo, sí, quiero que conozcan a Carmen Borges, que ella se viene, así que... Y ahí nos conocimos, po. Pero ahí Carmen se estaba como entre Santiago acá, entonces como que nos demoramos un año en poder juntarnos, ¿cierto? Ahí tengo que aclarar que como la Gaby es difusa, me dijo, te voy a llamar para que nos juntemos, conversemos. Eso demoró un año, pero me llamó. No, si te llamé. No, claro. Soy difusa, pero tengo buena memoria. ¿Ya no, cómo es tu versión? Sí. Mi versión es que la Carmen de repente, no, es que ahora estoy en Santiago, no, es que ahora estoy en Puerto Montt, no, es que no alcanzo. Sí. Cierto, con todo el cambio. ¿Lo reconoce, señorita? Que yo soy la mediadora. Nos juntamos. Eso es lo más importante, es que nos juntamos. Y en después el año de un año, 2018, ¿ya? 2018. En 2018 ya nació Cuentearte. Dimos vida. Ahí le dimos vida a Cuentearte. Éramos 3 en ese momento. Con la Fernanda. María Fernanda y yo. Y estuvimos juntos con María Fernanda como un año y después ella se fue a vivir a Santiago. Y se hicieron cambios ustedes. Gabriela. Tú te quedaste en el sur y ella se fue a Santiago. Y ahí hemos hecho un montón de cosas. Chiquillas, creo que nos hemos afiatado muy bien. Bien, chiquillas, ¿y cómo fue esto de cuéntenos sobre el hacer en el sur? ¿Dónde se desenvuelven ustedes? ¿Cómo se ha ido dando el camino del Cuentearte? ¿Dónde trabajan principalmente? Yo creo que eso es importante para la gente que nos está siguiendo el camino de la narración oral, ver finalmente dónde se reciben estos cuentos y estas narradoras. Bueno, trabajamos en un montón de cosas, porque no es fácil. Tenemos distintas áreas. Nosotros trabajamos primero haciendo mediación lectora, y eso lo hacemos en colegios. Ahí nos contratan, nos llaman y hacemos ese tipo de funciones de cuentacuentos. Eso es mediación lectora, animación a la lectura más bien porque la mediación es más larga, es animación a la lectura. También hemos hecho mediación que ya son procesos más largos, de un año en un colegio y yendo 2 veces a la semana. Pero perdón, ahí ya nos vamos a la parte formativa. Claro, en donde ahí hemos formado y estamos, bueno, también trabajando en proyectos en donde damos formación o iniciación a la mediación lectora, o sea, acuñando este concepto que tiene hartos años, pero que hoy día es como mostrarle al profesor cómo tú puedes mejorar tu rol de educador con lo tremendamente difícil que es hoy día, ¿cierto? Pero les entregamos herramientas teóricas y prácticas para poder fortalecer y mejorar este rol de como enriquecerlos en el fondo. También, como más herramientas, claro. Talleres de formación para adultos. Ya, trabajan en el fondo para que ellos otra área puedan motivar a sus estudiantes en la lectura. Claro, y la otra área que también hacemos es las funciones de narración oral para adultos. Que sería más el área de la arte escénica. Claro. Eso ya es arte escénica propiamente tal, y eso lo hacemos, programa completo de 1 hora, puesta en escena, en un teatro, en un bar, donde haya un espacio. A donde sea. Entonces Oye, hemos hecho esas cosas. ¿Y pueden contarme o enumerar así rápidamente los lugares donde se han presentado? Como que ahora se les venga a la memoria en estos años. ¿Como Cuentearte? No, como Cuentearte, así que nos cuenten dónde han estado en el sur. De adultos, de adultos. En el Greco. Partimos en el Greco, que estuvimos mucho tiempo en el Hotel Greco en Puerto Varas. Después estuvimos en Ancud. En el Teatro de Ancud. Haciendo función de adultos. Sí, por eso me interesa, porque la gente tiene asociado los cuentos a los niños, y con ustedes me interesaría de pronto que hablemos de eso, ¿no? Cómo recibe también el público adulto el cuento. Garden en Puerto Varas también, en un café en Frutillar. Alto Café en Frutillar. Alto Café en Frutillar. No recuerdo dónde más. También en espacios en el CAM, en el marco de un... Era una feria. Era una feria del libro, en funciones como más privadas también. Sí. Más privadas, así lo digo como le dice, más privadas. Vengan estas chicas. Sí, más privadas, así con grupos de amigos, en encuentro. Ya. A eso nos referimos. Sí. Oye, en otros lugares. Ustedes organizaron, bueno, yo quiero
aprovecho de contextualizar y nos conocimos a propósito de un festival y de 2 o 3 versiones que han hecho ya, o 2 Sí. de 3 encuentros. 3 Que son encuentros. cosas diferentes. El encuentro de narradores orales del sur. Eso Sí. lo organizamos con Gaby. El primero fue el 2019, 2021. Los otros dos Claro, hicieron en pandemia. Claro, El claro. primero fue presencial y el segundo fue pandemia. Ahí, bueno, otra de las áreas que nosotros estamos tratando siempre de poner es tratar de poner en valor el trabajo de la narración oral. O sea, que se conozca que es un trabajo, que es un oficio serio, que es complicado y arduo, ¿ah? Y que no es llegar y pararse y contar un cuento, porque te hemos escuchado muchas veces cuando ofrecemos nuestro trabajo que el interlocutor te dice, ¿y tú cuentas cuento y cobras por eso? Así como diciendo, pero si yo puedo contar un cuento, no va a ir a lo mismo. Es cierto, ¿Y todos por un podemos contar cuentito un cobran cuento, eso? todos podemos contar cuentos, como dice nuestro maestro Pep Bruno, pero no todos saben contar bien cuentos. Ese es súper bonito y me acuerdo que usted, bueno, yo las conocí en un festival y era importante eso porque se empiezan a juntar las personas que trabajamos y vivimos de esto, pero también el público se hacían unas tertulias muy bonitas, o sea, bueno, por lo menos ustedes tienen el fogón de los cuentos y instalar esta cosa de volver a que hay muchos narradores también contando al mismo momento y llega la comunidad, ¿no? Bueno, es la otra línea que se asociaron ustedes con, un pajarito me contó, pero hay como colaboradoras y en ese espacio yo vi que también llegaba mucha gente de distintos lados con una actitud muy de escucha, como que sabían a lo que iban, con un vinito, qué sé yo, a una casona, con toda la disposición de escuchar y ni siquiera había que decir, oiga, por favor, apaguen su celular, sino que la gente llegaba como en un estado se notaba que querían escuchar. Y una actitud física igual como de toda la edad, de gente adulta, pero también jóvenes, muchos niños, y todos como que van a eso y se sientan y es como, cuéntenme. Y se genera un ambiente que es muy rico y muy especial. Entonces, bueno, les quería invitar casi ya transitando al cierre, ¿cierto? Que pudiésemos entrar a esa atmósfera, que ustedes nos cuenten de manera muy íntima qué les ha pasado interiormente con contar historias al sur para adultos y que quizás también desde ahí transiten a contarnos alguna historia que quieran dejarle a nuestro público, ¿no? Como con esa energía de entender que los cuentos no son solo para niños ni niñas, si bien, obviamente, pero que también lo que tratamos de hacer en A Correr la Voz es que son una necesidad del alma colectiva, como que todos necesitamos y tenemos derecho a escuchar una buena historia. Una historia tan rica en travesías y cuentos requiere más tiempo. Por eso, hemos dedicado una segunda parte exclusivamente a escuchar los relatos que Gabriela y Carmen nos tienen para contar. Sigue el vuelo de esta libélula coja y no te pierdas el próximo capítulo, en que ellas nos comparten 2 de sus historias más queridas. Escúchalas junto a nosotras y luego haz que corra la voz para que restituyamos juntas el flujo de la palabra contada.